principal, no tiene otra función. Cuando hay bombeo ya de estado estable, esa válvula está cerrada. La otra chiquita se encarga de estar colectando el aire que se sale de su mezcla en el agua, el aire que está disuelto en el agua, se empieza a salir por diferentes razones, porque sube la temperatura con el sol, porque la propia agitación del agua hace que ese aire disuelto se libere, y ese se va a formar bolsas de aire, donde también en los puntos altos. Por la misma paro de la bomba donde entra el aire para que no se colapse la tubería, pues después hay que sacar. Lo que pasa es que esa valvulita no tiene función en los arranques y los paros. Los arranques y los paros es la válvula de aire, la grande. La de aire vacío. A ver, vamos ahora sí a empezar a... Es que ya que estamos, siempre mi temario lo empiezo a cambiar todo al paso del día. Y como ya estamos en APCO, vamos a continuar con APCO. Iba a empezar con el Zurich, pero vamos a comenzar con APCO. Ahí está. 3 tipos. Las válvulas de aire tienen 3 tipos. Las válvulas de aire se utilizan en acueductos, tuberías generalmente largas. La pregunta de cuánto en adelante, pues lamentablemente no me la sé, pero sí deben ser tuberías de cientos de metros. Tuberías cortitas de una planta, es muy probable que los fenómenos que estas válvulas resuelven, pues no se por la pequeña... En una tubería muy grande, las bolsas de aire no se pueden salir, el flujo a la mejor las mueve y se van más para allá, pero siguen adentro. En una planta industrial, pues el flujo la mueve hasta que sale, porque están cortos los tramos. Entonces, eso sí, no sé qué longitudes, pero el sentido común nos debe indicar que, pues a lo mejor una planta muy grande como Ternium, si tuviera una estación de bombeo en un extremo y el agua va hasta el otro, pues a lo mejor se llega a requerir en algún tramo una válvula de estas. Pero donde su gran función pues es en acueductos muy largos, donde el aire que se quede allá adentro, ahí se va a quedar, ¿no? Está muy lejos la salida. Aquí está la teoría. El aire está presente, esto es agua, ¿verdad? Vamos a hablar de puras tuberías de agua, no de otros productos. Que el fenómeno también se da, pero APCO, su especialidad es agua. Hidrocarburos y otras cosas, pues eso no. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes de aire. Bueno, el aire contiene hasta 2% por volumen de aire disuelto. Ahí está el aire dentro del agua. Cuando la ponemos a hervir es cuando nos damos cuenta que empieza a borborear ahí. Antes de que hierva a vapor, empieza a salirse el aire. Primero empieza a salirse el aire y finalmente ya cuando alcanza su temperatura de hervor ya es vapor de agua lo que está. Pero el aire, el agua almacena aire, lo disuelve. Y en los arranques, pues la tubería está llena de aire, no tiene agua. Y ese aire hay que sacarlo porque si no el agua para no fluye, porque el aire está obligando el aire se convierte en un tapón. Y luego, pues la tercera fuente pues son las fugas. El aire puede entrar a las tuberías a través de todas las conexiones, válvulas, bridas, todo. Por ahí entra cuando se deja el bombeo y se hace un vacío, pues entra aire, se cuela ahí y pasa a formar parte del aire que está allá dentro de la tubería. El aire en las tuberías es un estorbo. Cualquiera diría, pues es que el agua, yo mismo pensaría, pues es que si aquí hay una bolsa de aire y viene el agua a alta velocidad, pues se lo lleva. Pues así debería de ser, ¿verdad? Pero no es así, quién sabe por qué. Son fenómenos yo creo, hay muchas cosas que me las explico yo solo. Supongo que en las partes donde va el acueducto su tendido,
en las partes elevadas, pues ahí se forma el aire y el agua no lo va a poder llevar de bajada, pues el aire flota. Esa es mi explicación, la cual pues ha de ser cierta, porque es muy lógico, quién sabe. Pero las válvulas, pues aquí se ponen en las partes altas donde tienden a acumularse las bolsas de aire. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, esta bolsa de aire y una piedra que estuviera ahí es el mismo efecto. Esta área no está pasando el agua por ahí. El agua tiene una restricción. Ese es uno de los problemas de aire. La eficiencia de la tubería sufre porque los bolsas de aire crean una restricción. Una bolsa de aire y un peñasco que esté ahí es lo mismo. Le está estorbando al agua y entonces el área por la que el agua pasa pues está restringida porque hay un estorbo ahí. Y claro, pues crea una pérdida que resulta en la bomba necesita más energía para pasar el agua por ese pedazo reducido de área que no fue calculado. Se les olvidó. La operación del sistema también tiene problemas en la bomba y en pues, todo el trayecto de la tubería, porque cuando una bolsa de aire es arrastrada, el agua que aquí tenía un obstáculo lo deja de tener y entonces se acelera. Y en un sistema de acueducto, en todos los acueductos, los cambios bruscos de velocidad, tanto aceleración como reducción, son problemáticos. Causan golpes de presión que son pues, equivalente al golpe de grito. Pues, están maltratando la tubería y a toda la instalación. Y la corrosión, cuando el aire está ahí, también uno piensa que la tubería llena de agua pues se va a oxidar porque pues, está llena de agua, pero el agua no es la que oxida, sino el aire. La tubería llena de los pedazos de aire son los que contienen el oxígeno que va a oxidar a la tubería, la va a corroer. El agua no. El agua es completamente, es un compuesto totalmente estable. No tiene propiedades corrosivas el agua. Está medio difícil de pensar que lo que todo el mundo cree que oxida no es lo que oxida. Pero el agua es un compuesto estable, no es corrosivo. Ahora sí, los tres tipos de válvulas. Las air release son las chiquitas. Son las que liberan el aire que se va soltando o escapando que el agua lo tenía capturado y suelto. Esa es su función. Estas válvulas no dejan entrar, dejan salir. Bueno, dejan entrar también cuando se abren en condición de vacío, pero los orificios son muy pequeños. Estas válvulas son orificios de 1/8 de pulgada, son orificios pequeñitos. No tiene nada que ver con el tamaño de su conexión. Sus orificios pequeños pues es porque las cantidades de aire que se sueltan también son pequeñas. Y estas están funcionando todo el tiempo. A diferencia de las válvulas de aire vacío que nada más su función es en el arranque y en el paro de la bomba. Estas están, cada vez que se forma, que el aire que se libera de la tubería llena esto, lo saca. Ya que lo sacaron se vuelven a cerrar y así están, lo están sacando conforme se va haciendo necesario. Es el pulmoncito. Es el pulmoncito de la tubería, sí, exactamente. Y el sistema de palancas aquí tiene una amplificación mecánica. Si no fuera así, el flotador, si no tuviera ese sistema de palanca aquí que da una ventaja mecánica, el flotador se quedaría pegado arriba aunque la válvula estuviera llena de aire, porque la presión se encargaría de mantener el taponcito del que está colgando el flotador. El flotador está colgando abajo del tapón, aquí una agujita aquí. La presión mantendría el taponcito en su lugar aunque ya está todo lleno de aire. Las presiones son muy altas, ¿verdad? En un sistema
de bombeo de largas distancias. Entonces hay que ponerle un sistema de palancas para que el peso del flotador tenga una ventaja mecánica y libere a la agujita contra la presión del sistema. Los orificios de cristal, chiquititos, con eso hay. El tamaño de la entrada no tiene nada que ver con la funcionalidad, con el desempeño de la válvula. Esto lo dicta el orificio, ese es el que hay que calcular. Acá abajo pues la ponemos lo que el cliente prefiera, su nipple donde va a entrar. Tiene un taponcito aquí que se le puede poner ahí un manómetro, diferentes funciones. Estas aquí está la entrada. En esta sí, la entrada es del tamaño de la conexión. Bueno, no la entrada, sino del orificio del trabajo. Deja salir grandes cantidades de aire cuando la tubería se está llenando y admite grandes cantidades de aire para que la tubería no se colapse cuando la bomba se detiene. Condiciones que podrían hacer que el agua deje de ser impulsada. En este caso el agua de aquí se iría para acá y de aquí se iría para acá. Y aquí se formaría un vacío donde el agua por gravedad se drena hacia los lados. Esta válvula tiene que eliminar ese vacío. Pero no es la que estábamos viendo que tenía una como checa abajo, ¿verdad? Sí, esa es. Es la que está arriba de la checa. Era la que está arriba de la checa. Esa parte, son válvulas separadas. ¿Por qué? Porque Porque tampoco veía yo que estuviera arriba abierto, como tiene eso. Sí, claro que sí se ve. vamos a ver, ¿no tiene dedo? No, déjalo, está bien. Esta es la válvula. Vamos a ver. Sí, esta es. Y aquí sí bueno, pues en todos lados, no nomás aquí. Escoger la válvula correcta, pues es crítico. No nomás esta, sino cualquier válvula de estas también. Todo es crítico en nuestro trabajo. Tenemos que escoger bien las cosas si no queremos reclamaciones. El orificio de trabajo de descarga es igual a la entrada. En esta válvula sí, la que tú escojas, ese tamaño de orificio va a tener. Y pues hay las ecuaciones, hay una regla de cálculo que esa se me olvidó, no la traje, una regla bien moderna de cartón, así, bien padre. Esa regla, hay una foto aquí en algún lado, es una regla de cartón que de Zurich regalo. Nomás que esa regla, para un diseñador de acueductos es un tesoro, porque ni con una computadora puede hacer los cálculos que puede hacer con esa regla. Pues es una regla especializada para esto. Una regla de cálculo. Y las válvulas combinadas, pues es una air release, la que vimos al principio, y una válvula, una de estas combinadas. Ahí está. Esta también es una válvula combinada, nada más que es del tamaño más pequeño. Esta válvula y esta hacen la misma función. Liberan grandes cantidades de aire cuando es necesario o las dejan entrar, y también liberan el aire que se libera de su división en el agua. Son combinadas. Y aquí está, se instalan en el punto sal. Igual, pues es obvio, ¿verdad? Si la ponemos en un punto bajo, pues siempre va a estar cerrado. Y pues lo mismo, pero para lo que mencionabas ahorita, pues para agua sucia. La diferencia principal es la longitud del cuerpo para permitir que los sedimentos se queden abajo y no vayan a ser arrastrados durante las corrientes de aire, que no vayan a ser arrastrados al mecanismo. Eso es todo. Siendo más larga, pues el sedimento tiende a quedarse abajo. Ahí está. Las ubicaciones típicas. Air release, combination,
aire vacío. Aquí está, mira, inmediatamente después de la boca. La VTP es la Vertical Turbine Pump. Esas no las vendemos. Pues el cálculo, pues, como cualquier cosa que calculen, si queda grande o queda chica va a crear problemas. Las válvulas release son las más importantes que estén bien calculadas. Hacia los dos lados crean problemas. Dejarla chica, le faltó área, pues no va a sacar el aire suficiente. El aire se va a seguir quedando ahí porque no puede salir por una válvula que quedó chica. Y una válvula grande, fíjense lo que pasa. Aún con el sistema de palanca, el área que escogimos muy grande, la presión tiene suficiente área, porque se nos pasó la mano, hay mucha área ahí en el orificio, y el tapón se queda pegado aún con el peso del flotador y de la válvula vacía y no abre. Se queda cerrada. Si la ponemos agrandada, si se nos pasó la mano de grande, la presión contra esa área va a ser suficiente para que el tapón se quede ahí pegado, cerrado, y el flotador con su peso y con el sistema de palanca no lo puede desprender. Es toda una ciencia esto, ¿no? Y pues yo me la tengo bien macheteada, porque pues un proyecto de estos yo nunca lo he vendido. Así que si alguien ya vendió algo me va a tener que corregir, porque quién sabe qué mentiras les estaré echando. Es que muchos conocimientos que yo tengo pues, son a base de estudio, no me ha tocado aplicarlos en ningún proyecto. Pero eso sí, yo siempre estoy estudiando. Eso pues es muy fuerte, estudiar y pues tener la facilidad de a la primera realidad sacar lo que ahí dices, no me mucho. Las válvulas de aire, el problema es cuando la dejamos chica. Ahí causa problemas, porque la velocidad en un orificio restringido, la velocidad del aire que se acelera al tener que pasar en el orificio pequeño, arrastra al flotador, más de 2 libras de presión diferencial, arrastra al flotador el aire, no el agua. Esa velocidad de aire acelerada por un orificio restringido jala el flotador consigo y lo cierra antes de que termine de sacar el aire. Se cierra prematuramente. Y el oversizing, dejarla grande, pues eso no causa problemas. Nomás perdemos el pedido, está más caro. Pero en una válvula de estas, hacerla agrandada no causa problema, la válvula funciona. Así que, pues ya nuestro único problema pues es que estamos yéndonos grandes también en el precio. ¿Quién cree que aire puede hacer esto? Aquí se formó un vacío. Bueno, en esto no se ubica. No sé si fue un vacío, la tubería no es metálica. A lo mejor fue la compresión del aire. Pueden haber sido las dos cosas, realmente no sé qué fue. La compresión de un aire no liberado, cuando el agua lo está tratando de sacar para avanzar, rebasó la resistencia y la tubería explotó. Pero en esta de acá, pues sí está bien claro. Ahí sí, es una tubería metálica y un vacío no liberado la aplastó. Esto es una tubería, ¿no? ¿O era? Está bien, pero un canalón. Se hizo un canalón ahora. Pues ya no es tubería, pero el agua pues, puede pasar por arriba. ¿Sería metálica esa tubería? Esta es metálica. Sí, pues una tubería plástica no ya sé. Steel pipe. Steel pipe. Fíjense, casi 2000 pies se colapsaron por un vacío no liberado.